La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy, pospacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ignacio Escolar no se lo podía perder. Muy buenos días. Ya sabes que este tema me encanta. Por eso mismo. Cuando ayer no recordaba yo quién había hoy, cuando ayer vi quién había hoy, digo, bueno, Elena Fisonero, muy buenos días. Y por un momento he pensado que Gonzalo Velasco se lo quería perder porque ha llegado rozando el larguero, pero aquí está. Me he marcado un José María Lasalle. Te has marcado un José María Lasalle. Aquí están los tres analistas de esta mañana dispuestos a analizar lo que es sin duda la noticia de la jornada, la noticia del día, la noticia del mes, la noticia del año. Hemos tenido que esperar más de 5 años para que el Partido Popular finalmente quisiera poner fin al bloqueo, para que se acabara con esa anomalía democrática a la que parecía que estábamos condenados. Se renueva el Consejo General del Poder Judicial, pero hay una pregunta, lo decíamos a las 8 de la mañana, sobrevolando este pacto. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. No, la pregunta desde que ayer conocimos el pacto es ¿por qué ahora? Y hace 2 años no fue posible. ¿Qué condiciones se dan ahora para que el PP finalmente desbloquee la renovación del Poder Judicial? Pues lo que sabemos, Ángeles, es que el grueso del pacto estaba ya encarrilado desde el mes de marzo. De hecho, el gobierno cree que se podría haber firmado en aquella reunión que tenían previsto celebrar en ese mes tanto Bolaños como Pons con la mediación del comisario Reinders, una reunión que estaba prevista en plena Semana Santa en Madrid y que por sorpresa el PP decidió desconvocar. Creen en la Moncloa, de hecho, que los populares suspendieron ese encuentro para evitar la firma en medio del ciclo electoral. Pero además de eso, el Ejecutivo cree que hay 2 hechos que han precipitado el pacto. Por un lado, el ultimátum de Sánchez y por otro, la presión de una parte de la justicia al PP ante la posibilidad de un cambio en la ley, que fue lo que anunció el presidente del gobierno, que se cambiaría la ley para arrebatar al Poder Judicial la capacidad de hacer nombramientos si no se llegaba al acuerdo en este mes de junio. De hecho, las conversaciones se celebraron y se aceleraron a partir de ese plazo que fijó el jefe del Ejecutivo para impulsar esa reforma. En estas 2 semanas, Bolaños y Pons han celebrado al menos 6 reuniones presenciales para cerrar la lista de vocales y la ley que se va a votar en julio en el Congreso. No ha habido contacto directo entre el jefe del Ejecutivo y el de la oposición para cerrar ningún detalle, según fuentes de esas conversaciones. Todo ha recaído sobre el ministro de Justicia y sobre el vicesecretario institucional del PP. En la Moncloa aseguran que hasta el lunes por la noche no se convencieron de que esta vez sí era posible el acuerdo. De hecho, fue esa misma noche, con unas horas de margen, cuando se pidió a la Comisión Europea que convocara la ceremonia de firmas para el día siguiente, para ayer martes. Así que los partidos no estaban esperando, Ángeles, como decían públicamente, a que Bruselas fijara la reunión, sino que lo que estaban haciendo es trabajar de manera discreta en los documentos que ya llevaron ayer redactados al encuentro con la vicepresidenta, con Vera Jourova. Guilla, hay satisfacción evidentemente en el gobierno con el pacto, con el contenido del pacto, pero es que además, y lo decía ayer el ministro de Justicia, desde Bruselas, en la comparecencia ante los medios de comunicación, hay la esperanza en el gobierno de que este acuerdo de alguna manera pueda allanar el camino para negociar otros pactos de Estado, la renovación de otros organismos pendientes con el Partido Popular. Sí, organismos como el Banco de España, la CNMC, la CNMV o Radio Televisión Española que están pendientes de esa renovación. El pacto no los incluye, pero en la Moncloa creen que el clima de diálogo establecido con este primer gran acuerdo entre Sánchez y Feijóo sí que puede facilitar el diálogo para ese tipo de órganos que están pendientes. El Poder Judicial era la gran piedra en el camino, el resto son chinitas, decían ayer en la Moncloa. Bolaños, de hecho, apuntaba a esa posibilidad. No hay otros acuerdos que estén fuera de lo que hoy se firma, de lo que se hace público, si bien el clima de diálogo que hoy hemos establecido creo que es un clima que favorece que sigamos hablando, que sigamos dialogando y con toda normalidad se lleguen otros acuerdos en otros ámbitos. Hoy
gana nuestro Estado de Derecho, ganan nuestras instituciones, gana reputación nuestro país, por tanto gana España. Es un gran acuerdo. El PSOE destaca en concreto, Ángels, dos aspectos fundamentales del acuerdo. El primero, que la renovación de los vocales se haga con la ley actual. No hay un compromiso por parte de los socialistas para llevar a cabo una reforma del método de elección que dé más poder a los jueces. Eso era lo que exigía Feijóo y lo que ayer decían desde el PSOE no compartían, ellos no estaban de acuerdo. Y en segundo lugar, que a partir de la aprobación de la nueva ley, el Poder Judicial tendrá que hacer los nombramientos en base a criterios de mérito más objetivos. Habrá de hecho una comisión de calificación que se crea ex profeso para velar por ello. Políticamente en el Ejecutivo celebran que se dé este paso para acabar con la crisis constitucional y el PSOE hace una lectura, dice que el PP no hubiera pactado si pensara de verdad que la legislatura no es viable, así que creen que esto da un horizonte de continuidad a la tarea del Ejecutivo. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a dar la otra versión porque a pesar de que fue Esteban González Pons quien desde Bruselas explicó el contenido del pacto en una comparecencia un tanto extraña, porque comparecieron los dos firmantes del acuerdo juntos en el momento de la firma, pero después comparecieron por separado para dar las explicaciones y los puntos de vista. Y de hecho, el peso de la explicación de en qué consistía el pacto lo llevó Esteban González Pons. Él dio las explicaciones, pero Alberto Núñez Feijóo compareció en la sede del partido, no sé si en un intento de justificarse o de explicar bien explicado ante los suyos por qué porque en este momento había alcanzado este pacto con el Partido Socialista. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Hola, Mariela. Teníamos Ángeles, ¿me escuchas? Ahí te escucho, Mariela. Sí, Mariela, decíamos que Feijóo venía a asumir en esa comparecencia que la renovación del Consejo es una operación política de alto riesgo, con el ala dura oponiéndose y con otros sectores admitiendo en privado sus dudas sobre la conveniencia de hacerlo ahora. Lo hacía con esta frase tan explícita. Sé que habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno sobre esto, con lo que está ocurriendo en nuestro país. La respuesta también es clara, porque sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Y tanto la una como la otra son firmes. Ni ha cambiado la negativa consideración que nos merece el actual Gobierno, ni tampoco nuestra responsabilidad con las grandes cuestiones de Estado. Feijóo reconocía haber sufrido fuertes presiones, pero añadía: asumo el coste político de ser coherente, una reivindicación ante posibles críticas, porque en el fondo, Ángeles, tú lo mencionabas, no ha conseguido que el sistema de elección de los jueces se cambie automáticamente como era su intención, pero calificaba el hecho de que sea el nuevo Consejo quien proponga un nuevo sistema como de objetivo conseguido y de misión cumplida. Quiero compartir con los españoles la satisfacción del deber cumplido y de los objetivos conseguidos. Y en este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Les aseguro que no ha sido fácil. Sobre el coste político de asumir este acuerdo, comprenderá que asumo todos los costes que significa el coste de la coherencia política. Feijóo incidía en que la proposición de ley pactada con el PSOE se va a registrar esta misma semana y admitía, no obstante, que no tiene garantías de que el PSOE vaya a apoyar un futuro cambio en el sistema de elección propuesto por los jueces, pero para tratar de calmar a los más escépticos aseguraba que es un paso histórico para los socialistas, al menos haberse comprometido a promoverlo en una proposición de ley y ante Europa. No acordar, decía Feijóo, habría sido caminar hacia el abismo. Teniendo la conversación encarrilada ante la Comisión Europea, era imposible proseguir por un camino que conduciría al abismo. Se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. De momento, los varones del PP, Ángeles, han respaldado a Feijóo saludando el acuerdo, y los mensajes que han llegado desde la Puerta del Sol, cuando todas las miradas evidentemente estaban puestas ayer en Isabel Díaz Ayuso, pues fuentes del entorno directo de la presidenta han asegurado, y es textual: valoramos positivamente el acuerdo, va en la línea de lo que lleva defendiendo la presidenta madrileña. Eso sí, Ángeles, Ayuso, de viaje oficial en Alemania, de momento no se ha pronunciado en público. Mariela, gracias. A vosotros. Mirad, voy a hacer una cosa, porque como cuando arranqué
arranquemos será difícil parar. Voy a ir a publicidad y así cuando arranquemos con el análisis ya vamos de corrido hasta las 9 de la mañana, que hay sesión de control al gobierno. Hombre, y hoy es interesante observar el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno el día después de la firma de este pacto entre los dos partidos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Elena Pisonero, Gonzalo Velasco e Ignacio Escolar. Vamos ya con el análisis del acuerdo alcanzado ayer. Vamos a hacer primero la parte más política, después entraremos en los detalles del acuerdo, pero la pregunta, Ignacio, que nos formulamos desde ayer que conocimos el acuerdo es ¿por qué ahora? ¿Qué circunstancias se dan para que este pacto se pueda cerrar ahora y no antes, cuando se hace la renovación con la ley vigente? Es decir, no ha habido ningún tipo de cambio. E incluso ayer le preguntaron a Esteban González Pons en su comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas qué diferencias había entre lo acordado ahora y los documentos que quedaron sobre la mesa sin firmar todavía con Pablo Casado como presidente del Partido Popular, y él dijo que ninguno. Yo creo que esa respuesta solo la conoce Alberto Núñez Feijóo. Lo que pasa es que sabemos que lo que explicó ayer es falso. No es cierto que el PP haya antepuesto el sentido de Estado, porque de ser así lo hubiese cumplido 5 años y medio antes. Esta renovación del Consejo, con la ley vigente, que por cierto, recuerdo, fue la ley que aprobó Alberto Ruiz Gallardón, es decir, que no es una ley que se haya sacado a la izquierda de la mano, sino es el sistema de renovación del Poder Judicial. Con Rajoy de presidente. Que se aprobó con Rajoy de presidente con mayoría absoluta, y que luego después el PP, cuando llegó a la oposición, dijo, pues esta ley no me va bien. Esa falta de razón de Estado es lo que ha explicado que durante 5 años y medio el PP se haya negado a cumplir. Y es evidente que no se trata de que haya cambiado algo de lo pactado, porque el pacto al que han acordado, renovar con la ley actual, encargar al Consejo que haga una propuesta por mayoría amplia de 3/5 y después se discuta en el Parlamento, es la fórmula que ya estaba pactada hace casi 2 años, en octubre de 2022, que fue el último intento que se frustró justo antes de las elecciones, en un momento en el que Feijóo acababa prácticamente de llegar, y una de las cosas que había dicho y que había comprometido con distintas personas es que renovaría el Consejo. Pero la realidad es que lo que ha pactado ahora es algo que podría haber hecho perfectamente hace 2 años, porque era exactamente el mismo texto. Cambiar, han cambiado algunas frasecitas cortas en algún detalle, han cambiado algunos nombres, porque ha habido jueces que están en edad de jubilarse, con lo cual no pueden ir, porque a los 72 años tendrían que dejar el Consejo, y poco más. No ha cambiado mucho más. Yo, que como sabes he seguido este tema muy de cerca durante muchos años, es exactamente la misma pista de aterrizaje que se buscó entonces, que ya íbamos 3 años tarde para la renovación, para que el PP pudiese pactar. Decirles, bueno, os habéis empeñado en que el sistema que vosotros mismos aprobasteis, insisto, no vale, ¿vale? Pues vamos a buscar una pista de aterrizaje para que podáis explicar a vuestros medios, al sector más de derechas de vuestro partido, que se ha hecho algo, ¿vale? Pues se hace esto. La literalidad de lo que dice ahí, de que los jueces tengan una participación directa, ya se cumple hoy. Los jueces eligen a los candidatos y luego sobre esos candidatos elige el Parlamento. Eso ya se cumple hoy. No es que los jueces no tengan ninguna participación en la elección de los 12 vocales del CGPJ que vienen de jueces y magistrados. Y claro, yo creo que ha influido mucho la situación interna del Partido Popular. Me da la impresión de que algo inesperado, que es la visita de Milei, puede haber tenido un papel. Ha pasado algo curioso en los últimos días. Por primera vez Ayuso se ha quedado sola en el propio partido y en sus medios de comunicación. La visita de Milei, ese abrazo al libertad carajo de alguien que niega la justicia social o el pago de impuestos, básicamente, considerando que es un robo, pues ha descolocado un poquito, ha hecho que pierda pie Isabel Díaz Ayuso dentro de su propio partido, incluso entre los medios conservadores, que casi mayoritariamente han criticado a Ayuso por esta cuestión. Que Ayuso diga ahora que esto lo que ella pedía es una tremenda impostura, esto no es verdad, simplemente. No, hubo advertencia hace menos de una semana. Hace menos de una semana intentó lanzar este pulso que ha perdido. Y que ha perdido en gran medida, creo, porque se equivocó completamente con la medalla a Milei, incumpliendo la propia ley también que había firmado el Partido Popular, porque esa ley, porque el Partido Popular también en la época de Rajoy hizo una ley contra los independentistas, garantizando que las comunidades autónomas no se dedicaban a hacer política exterior, y que se ha saltado también Isabel Díaz Ayuso este fin de semana. Elena, ¿por qué piensas tú que ha sido posible ahora alcanzar este pacto? Bueno, primero, felicitarme de que se haya producido. Lo segundo es que en negociación 2 no acuerdan si uno no quiere. Yo creo que ha habido cambio de opinión en su caso también por parte del PSOE, claramente.
que lo que la otra semana pasada comentábamos que eran excusas para en el último minuto no acordar, era el hecho de poner en la misma cesta el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial con otras cuestiones que flagrantemente se sabía que iban en contra de lo que planteaba el Partido Popular. En este caso, como lo habéis comentado en la crónica, se ha desacoplado de otro tipo de temas porque realmente el Gobierno tenía voluntad de llegar a un acuerdo. Y eso a mí me parece que ha cambiado, francamente. Los otros argumentos que esgrime el Partido Socialista, el portavoz del Gobierno, también se aplican al propio Gobierno en el sentido de la presión de la Judicatura. Hay un colapso absoluto en tribunales por falta de los nombramientos que preceptivamente tiene que revisar el Consejo General del Poder Judicial, y eso también se le aplica al Gobierno, como no puede ser de otra manera. Y creo que por parte del Partido Popular ha apuntado Ignacio varios elementos. Yo creo que bueno, así lo ha dicho Feijóo en su comparecencia de ayer. Yo sí que creo que hay una lealtad al Estado en el extremo, después de tanta presión, que hicimos también aquí la semana pasada, de también ejercer un liderazgo. Yo creo que sale reforzado con ese coste que ha hecho público de mantener una coherencia. No es fácil mantener coherencia política en estos tiempos, pero él ha optado por eso y me parece que eso le refuerza. Y efectivamente el ultimátum yo creo que era importante, porque conociendo los hechos o la manera de funcionar de este Gobierno, efectivamente era más que posible que cumpliera lo que estaba diciendo el presidente Sánchez y que se fuera por una vía unilateral de zanjar el tema sin contar con el Partido Popular, y creo que ha sido pragmático e inteligente efectivamente acelerar el acuerdo para promover, en todo caso, que será lo que promueva la señora Ayuso o no, pero al final lo que se está promoviendo es una autorregulación en parte de los jueces, aunque evidentemente tiene que estar sancionado luego por el Parlamento, pero va por la vía de generar o dar más espacio de independencia a la justicia y no de intervención directa, que es lo que hubiera ocurrido si hubiera cumplido su amenaza el presidente Sánchez. Políticamente también creo que es muy relevante, Ángels, la reacción de los socios de Gobierno y de Vox, hablando de una gran coalición. Creo que también el entorno europeo es importante y ha cambiado. El entorno europeo ha cambiado. Hemos tenido elecciones europeas con una inminencia de, bueno, yo no sé si llamarla revolución, pero desde luego la conmoción la tenemos al otro lado de la frontera. Gonzalo. Pues son, yo creo, varios factores. Uno, la presión seguramente de los propios los afines al Partido Popular en el Poder Judicial, que seguramente vean que la situación sea ya realmente insostenible y que para ellos mismos, digamos, supone un perjuicio para su propio ejercicio de su trabajo, incluso de su influencia. Perdón. En segundo lugar, ha acabado el ciclo electoral y el ciclo electoral ha acabado seguramente sin los resultados que podría haber esperado el Partido Popular y que le han hecho postergar elección tras elección la posibilidad de esta renovación. Es decir, el Partido Popular seguramente esperaba tener una mayoría en distintas cámaras que le permitiera hacer una presión suficiente para renovar su hegemonía dentro del Poder Judicial, y esto finalmente, después ya de muchos intentos, se ha corroborado no solo que no es posible, sino que lo que ha generado, como adelantaba Elena, es el nacimiento de un nuevo monstruo que le susurra a Feijóo con un acento entre argentino y madrileño que lo queme todo. Carajo. Y parece, y solo hay que ver cómo las declaraciones de Feijóo son preventivas, ¿no? Más que declaraciones en relación a su comparecencia de ayer, está previniendo la reacción desde su derecha. Es lo que más ha temido, claro, de acuerdo. Entonces, básicamente, lo que parece que se puede resumir todo es, la síntesis es, después de todos estos dimes y diretes, vueltas a un lado y para otro, el bipartidismo es un mal menor. Es un mal menor que los dos aceptan como una suerte de equilibrio de debilidades, porque el PSOE logra el acuerdo, debemos recordarlo también desde una posición que es de cierta debilidad, es decir, tiene que jugar un poco de farol, por hablar en lenguaje de póker, sin enseñar sus cartas, siempre con la idea de que puede haber un pacto con una mayoría de investidura que nunca se consigue o que siempre es inestable, ¿no? En todo caso, hay que celebrarlo, desde luego, porque es un retorno a la normalidad constitucional,
pero sin alardes. Yo no diría que esto es un gesto de hombre de Estado de Feijóo. Se presuponía que cuando venía de Galicia, como dice cierto periodista, ¿no?, cuando le trajimos de Galicia, pues era para no era para esto, o era para que hiciese grandes gestos de hombre de Estado. Bueno, más que una gran emancipación de su flanco derecho, yo creo que esto es el gesto de primeros gestos de autonomía de un niño chico, ¿no? No es el me voy de casa, sino el me ato solo los zapatos, ¿no? Es algo así. Hombre, cuando ya cumple los 60 se agradece ese tipo de comentarios. Puedo dar algún paso yo solo, puedo asentarme en el orden viejo sin tener que avanzar en la constitución de ese orden nuevo que aventuran desde Madrid, desde la Puerta del Sol, etcétera. Y luego hay una cosa muy importante, que es lo que ha pasado en la historia. Esta es la tercera ocasión en la que el Partido Popular bloquea la renovación del Poder Judicial por motivos electorales, básicamente porque tiene expectativas de que va a ir bien en las siguientes elecciones, y por eso impide la renovación, para de esa manera garantizarse un control más largo del Poder Judicial. La primera vez fue en el año 95, tocaba ese año y Aznar no quiso pactar porque sabía que en el 96 había elecciones y dijo, pues ya me espero y ya pacto una mayoría que me vaya bien a mí. Pero la segunda ocasión, que se parece más a esta, fue cuando el PP pierde las elecciones con Zapatero y pasa a la oposición. ¿Qué hizo Rajoy? Lo mismo que ahora, esperarse a las siguientes elecciones. Eso es. Esperar, en aquel caso fueron 2 años afortunadamente, porque el plazo caducaba 2 años antes de las elecciones de 2008, y solo después de la segunda derrota, en 2008, primero perdió en 2004, volvió a perder en 2008, ya sí le pareció bien pactar. Ahora en el fondo ha sido lo mismo. ¿Por qué no pacta en octubre del 22 y sí pacta en el verano del 23? Pues porque en medio había unas elecciones y esperaban esperaban imponer directamente un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial, en el sentido que defiende ahora Feijóo, que no era el que defendía el PP históricamente tampoco, porque no lo cumplió, y decir, bueno, pues que los jueces se niegan a los jueces, y así garantizamos, y como son la inmensa mayoría son conservadores, garantizamos una cúpula judicial conservadora de por vida. Algo que, por cierto, creo que incumple la propia Constitución, que dice que los poderes del Estado emanan del pueblo, que la justicia emana del pueblo, y el pueblo es la soberanía en las cámaras, no una oposición. El pueblo es eso. Y tiene que haber, por supuesto, una participación de la carrera judicial en la elección de los vocales y de los juristas y de los magistrados, pero no puede ser que sea una elección directa de los propios jueces. Que un poder del Estado se elija a sí mismo. Bueno, es que eso sería directamente, eso sí que rompe la separación de poderes, en un sentido que es que acaba convirtiendo el Poder Judicial en algo completamente ajeno a la soberanía popular, y eso es contrario completamente al texto y al espíritu de la Constitución española. Sonido del interior del hemiciclo del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno, la última antes del verano y la primera después del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación de la cúpula de los jueces. Y Josué Coello, decíamos que es muy probable que en la entrada al hemiciclo ya hubiera alguna declaración de valoración de ese acuerdo. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, lo acaba de hacer tanto el portavoz del Partido Socialista, Pachi López, como el del Partido Popular, Borja Semper. Los dos, a la pregunta de qué le parece el acuerdo, dicen que es un buen acuerdo, y ojo a lo que dice Borja Semper, porque responde con un escueto objetivo cumplido. Lo escuchamos. Un acuerdo necesario, un acuerdo que determina que hay espacios para los asuntos de Estado y para entendernos. Objetivo cumplido, estamos muy contentos. En el Partido Popular solo hay una ala, defensa del Estado de Derecho. Y acaba de entrar Ángels Pedro Sánchez sin responder a las preguntas de los periodistas, ya está en la bancada esperando a que Francina Armengol comience esta sesión de control. Y acabamos de ver también a través de las imágenes en directo del hemiciclo cómo Alberto Núñez Feijóo ha sido recibido con la bancada puesta en pie, la bancada del Partido Popular, en un cerrado aplauso a su líder, como un aplauso de reafirmación, de cierre de filas, con el pacto, con la decisión de pactar con el Partido Socialista. Y estamos viendo también que no está la presidenta Francina Armengol, está Alfonso Rodríguez González de Celis en la presidencia, el vicepresidente primero. Se informa un cambio en el orden de las preguntas. Está hablado con el Grupo Popular y no les ha importado, para que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realice su pregunta después de la vicepresidenta primera. Por motivos de agenda, tiene que por un viaje institucional, y por tanto así lo haremos, si les parece bien. Bueno, pues comenzamos. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vamos a ver cuál es la pregunta y la formulación. Presidente en funciones. Señor Sánchez, hace exactamente 9 meses, en mi discurso de investidura, concreté cuáles eran los compromisos de mi partido para ordenar el Consejo General del Poder Judicial. Y estos, prácticamente en su mayoría, están concretados en el acuerdo de ayer. Aquel discurso y aquella propuesta contó con el voto favorable de UPN, de Coalición Canaria, de Vox y, por supuesto, del partido mayoritario. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Señor Sánchez, creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha. Muchas gracias. No era esta la pregunta, en cualquier caso es una pregunta en la que insiste en su justificación por haber firmado, por haber suscrito el pacto con el Partido Socialista. Ayer ya hizo mucha referencia en su intervención a ese debate de investidura. Presidente, señoría, entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva, pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Un acuerdo después de 5 años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Y creo que es motivo para felicitarse, porque creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno también para las empresas, para la economía española, porque traerá seguridad jurídica y, por supuesto, también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial. Así que, señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Y le diré, señoría, que este es un gobierno que, por necesidad, porque somos un gobierno en minoría parlamentaria, pero también por convicción, es un gobierno de acuerdos. Todos aquellos que han querido pactar con el Gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida del Gobierno de España. Sí, los agentes sociales, los sindicatos y la patronal en la reforma laboral y la reconstrucción del Pacto de Toledo. También la comunidad educativa, la comunidad científica, en la ley de formación profesional, en la ley educativa, en la ley también de ciencia. Por supuesto, los gobiernos autonómicos en el reparto de los fondos europeos. Sin duda alguna también los partidos políticos a nivel europeo. Mañana mismo vamos a ratificar un importante acuerdo que excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias. Y también, señorías, con los grupos parlamentarios de esta Cámara. Así que a todas sus señorías les digo que quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Y a usted, señor Feijóo, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Reivindicación del acuerdo por parte del presidente del Gobierno. Recordemos que la pregunta que había registrado el Partido Popular era cuándo va a empezar a ocuparse de la mayoría de los españoles, pero ha utilizado esta pregunta Alberto Núñez Feijóo para insistir en el pacto para la renovación del Poder Judicial y en su justificación. Lo que hemos firmado ayer, yo lo hubiese firmado hace 2 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar, señorías, es que este acuerdo no es para ayudarle, como usted se puede imaginar. No, este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado. Mire, yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo. El Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular. Pero dado que usted me da la bienvenida al acuerdo, le voy a proponer 3 muy sencillos. La mayoría de los españoles estaríamos de acuerdo. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. Señor Sánchez, esos son los acuerdos que la mayoría de los españoles están. Muchas gracias, señor Feijóo. Se le ha acabado el tiempo a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver cuál es la respuesta. No le queda mucho tiempo ya al presidente del Gobierno, que ha utilizado mucho en su primera respuesta.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Señor presidente, señoría, para usted la perra gorda. Lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Usted pregunta por si somos un gobierno que gobierna para la mayoría. Ayer mismo aprobamos un Real Decreto Ley de prórroga de medidas ante los efectos de los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo, ¿no? Por ejemplo, la prórroga de la bajada del IVA de los alimentos, que va a beneficiar a casi 19 millones de hogares. La rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas para eximir de la tributación a quienes ganan el salario mínimo interprofesional, que va a beneficiar a más de 5 millones de personas. Señoría, este es un gobierno que gobierna para la mayoría, que siempre ha estado dispuesto a pactar con todos aquellos en aras del interés general y en beneficio de la mayoría social. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos. Ha sido la respuesta a la pregunta, insistimos, que tenía registrada el Partido Popular en este cambio de última hora que ha introducido el líder del PP para hacer referencia al acuerdo del Poder Judicial. Va a preguntar ahora Aitor Esteban, vamos a ver si hace alguna referencia. Ayer fue crítico el Partido Nacionalista Vasco con el acuerdo. Buenos días, presidente. ¿Por qué se empeña su gobierno una y otra vez en restringir la capacidad de decisión y participación de las comunidades autónomas en cuanto a los fondos europeos? Y en última instancia, con respecto al Fondo de Resiliencia autonómico. Esta es exactamente la pregunta. El Partido Nacionalista Vasco acostumbra a preguntar habitualmente por la gestión de gobierno, que para eso está la sesión de control, y esta era la pregunta de Aitor Esteban. Yo no sé si os ha sorprendido la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Un poco, sí. ¿Por qué? Voy con él. ¿Por qué? No. Hombre, he visto una posición muy dura. O sea, yo creo que el mensaje era importante, es decir, hombre, lo que a usted calificaba, o más bien descalificaba como una propuesta válida por considerarla de la fachosfera, pues se ha incluido en el acuerdo. Es decir, que no es tan malo acordar, pero lo ha hecho de una manera dura, que entiendo que también es parte del equilibrio. ¿Hay mensaje interno? Sí, yo creo que sí. Hay algo de mensaje interno y bueno, pues retomar un poco la tensión de lo que es el proyecto de oposición. Y debo decir que a mí me parece que si hay un cambio evidente, o por lo menos en la escenificación del presidente Sánchez, valorando el acuerdo e invitando a que haya más acuerdos. Ahí me ha parecido que hay cambio de las dos partes en sentido contrario. Después volveré contigo, que teníamos pendiente todavía el análisis. Continuamos con el análisis de la renovación. Pero sobre la intervención de Feijóo, Ignacio. Yo contaba con que Feijóo iba a tener que hacer gestos para callar a su sector más de derechas, a sus medios de comunicación afines, que han sido muy críticos, que fueron claves también en por qué descarriló el anterior intento, pero me ha sorprendido la dureza, incluso dentro de esos términos, que ha contrastado mucho con la respuesta que ha dado el presidente del gobierno, que ha sido de mano tendida, de oye, pues, si quieres ponerte así, pero yo prefiero seguir llegando a acuerdos. Y luego hay que recordar que esto no es exactamente un pacto de Estado, o sea, un acuerdo que tú hagas con el Partido Popular porque tendrías opciones de hacerlo con otros grupos. Es que la Constitución obliga a que haya una mayoría de 3/5 para la reforma de buena parte de los vocales del Consejo, y hay otra parte que regula la ley orgánica, pero también la sentencia constitucional obliga a que sea por mayoría cualificada, cuando se hizo en su momento esa reforma de la ley. Es decir, que hay que pactar entre PSOE y PP. Se ha hecho así históricamente porque han sido los dos grupos que tenían esa capacidad en número de votos para llegar a un acuerdo. En este acuerdo, ojo, no está solamente el PSOE tampoco, está también Sumar, que no solamente ha participado con sus votos refrendando el acuerdo, sino que ha participado en la elaboración de los 10 vocales progresistas. Ahí también hay nombres, una fiscal, un jurista, que ha sido propuestos por el partido de Yolanda. Déjame que después entraremos en los detalles del pacto, pero por ceñirnos de momento solo a lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Yo creo que para explicar la sobrereacción de Feijóo hay que recordar, que creo que no lo hemos hecho hasta ahora, que la principal exigencia, que el relato acerca del posible pacto que había hecho, el marco que había impuesto el PP hasta ahora, pues ha volado por los aires, que era cambiar la ley para generar un sistema nuevo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso no está en el acuerdo, y no solo eso, sino que se pospone a un estudio comparativo con otros países europeos, con un sistema de elección en el que participan jueces, pero que tiene que haber un 3/5 de aprobación por parte de los propios miembros del Consejo, que son paritarios en distribución ideológica, y del Congreso de los Diputados. Es decir, la propuesta del PP no va a salir adelante. Yo creo que esto es una manera de disimular que el marco en el que venía insistiendo con mucha tozudez hasta ahora ha desaparecido. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Elena Pisonero, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar. Antes de continuar con el análisis, decíamos, se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la ley vigente. Vamos a explicar exactamente en qué ha consistido, cuáles son los perfiles, cómo queda el órgano de gobierno de los jueces. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola Ángel, buenos días. A ver, Campos, el objetivo que se han marcado los dos partidos es despolitizar la justicia, pero esto no va a ser inmediato, porque de momento se han repartido el nombramiento de los 20 vocales. Sí, pero hay un equilibrio, ¿no?, entre progresistas y conservadores. 10 de los 20 nuevos vocales han sido propuestos por PSOE y Sumar, que se ha procurado a 2 de ellos, y los 10 restantes para el PP, con uno de ellos negociado con el Partido Nacionalista Vasco. Si nos atenemos a las matemáticas, sale ganando el Partido Popular, porque después de 5 años y medio de bloqueo, en los que a la mayoría conservadora debió suceder una progresista con un presidente progresista, ahora habrá un Consejo empatado, equilibrado, que no garantiza a un presidente cercano ideológicamente a la actual mayoría parlamentaria. Y el presidente va a ser relevante, Ángeles, porque tendrá el voto de calidad. Pero por otra parte, el perfil técnico y profesional de los vocales, tanto de una como de otra adscripción, es elevado. Hablamos de Arozamena, de Fernández Seijo, de Erice, de Avilés, de Gorga, de Abascal, de Montero o de Espinosa, solo por citar algunos. Además, el equilibrio en la configuración del Poder Judicial va a tener aspectos positivos, afirman futuros vocales de ambas tendencias consultados por la SER. Va a tratar de evitar la actual polarización, al menos nacen con esa intención. Van a intentar que no se aplique el rodillo, va a ser muy difícil que así sea porque surge equilibrado, e intentarán mejorar la imagen y el funcionamiento de la actualmente depauperada Administración de Justicia. ¿Y qué cambia con respecto a lo que había hasta ahora? ¿Qué cambia con los términos del acuerdo en la mano? Bueno, el nuevo Consejo, pocas cosas, ¿no? Pero el nuevo Consejo sí que nace con el mandato de proponer en el plazo de 6 meses, desde su puesta en marcha, una propuesta de reforma para la elección de futuros gobiernos de los jueces. Futura reforma que deberá ser aprobada por 3/5 de sus miembros y trasladada al Gobierno y a las Cortes para su análisis, debate y, si procede en su caso, para su aprobación. Otro cambio relevante es que a partir de ahora serán los miembros del Consejo General del Poder Judicial quienes elijan al presidente del Supremo y Poder Judicial, cuando hasta la fecha su nombre venía dado ya por la negociación política previa. Una decisión, Ángels, que pretende profundizar en la imagen de independencia del Consejo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y una última cosa antes de continuar. Hemos escuchado a Feijóo con la pregunta que le formulaba al presidente del Gobierno, pero también le han pedido su valoración a la entrada al hemiciclo y evidentemente le han preguntado por la reacción, si es que la conocía, de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Mejorará a partir de ahora la relación con el Gobierno? Lo que va a mejorar es la justicia en nuestro país, que es la clave. ¿Ha tenido la oportunidad de compartir impresiones con Ayuso sobre este pacto? Pues después de firmarlo, porque estaba en Alemania y he podido hablar con ella. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido? Pues yo creo que ella se ha expresado de forma clara, como el resto de presidentes autonómicos. Bueno, yo creo que ya se expresó de forma clara. La última vez que la escuchamos hablar de la renovación del Poder Judicial de forma clara fue hace unos días, lo recordábamos antes, cuando hubo esa advertencia que le hacía Alberto Núñez Feijóo. Por retomarlo, Elena, en el punto donde lo dejaba antes tanto Ignacio como Gonzalo, cuando hablaban del sistema de elección, ¿no? Y decía Ignacio, la soberanía emana del pueblo y que, bueno, no es normal que un poder del Estado se elija a sí mismo. Bueno, este es el debate, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos reinterpretando o vamos valorando cómo entendemos la democracia en su concepción de democracia liberal. Y entonces, sobre la base de que el poder emana del pueblo, puede llegarse a la conclusión de que cualquier cosa que acuerde el pueblo por la mayoría de sus representantes es igual de democrático o más democrático, mejor dicho, ¿no? Y yo creo que existen una serie de principios que velan por esa independencia de los poderes, que es especialmente relevante en el caso de la justicia, porque en nuestra democracia, que es parlamentaria, digamos que hay bastante conexión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cómo se establecen los nombramientos, cómo se organiza el Poder Judicial, es un equilibrio difícil, y lo estamos viendo, en el que, por eso yo insistía en el marco europeo, y no había hablado con Feijóo en su respuesta antes de que respondiera, pero el marco europeo sí que marca, y por eso es la única justificación que yo veo de haber llevado este debate al seno de la Comisión, como si fuera una intermediación, es que se vela por una serie de principios de democracia liberal
en la que no todo se puede acordar por el pueblo, por sí vulnera los principios básicos de orden de nuestras democracias liberales, como es el hecho de la independencia del Poder Judicial. Es decir, evitar que el gobierno decida de una manera muy directa o intervencionista quiénes son los jueces que deben velar por la adecuada aplicación de las leyes. Esa línea fina creo que hay que cuidarla mucho y protegerla mucho. Por eso creo que lo que se avance en autorregulación de cómo funcionan, de cómo nombran a los jueces, los distintos nombramientos, en los que haya criterios objetivos como se ha intentado establecer, pues claramente creo que mejoran esa independencia y la calidad de la justicia. Pero tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio, es decir, no porque esté elegido por políticos va a ser más democrático. No siempre, depende de los políticos y depende de los controles y chequeos que haya en nuestro sistema, ¿no? Gonzalo. Claro, es que se ha hecho pensar que, digamos, los jueces son una especie de entidad pura, como una especie de clase sacerdotal, ¿no? No. Que en la medida en que tienen prohibido militar en partidos, en sindicatos, aunque tienen sus asociaciones que obviamente, y sabemos, tienen su adscripción ideológica, pues ellos, digamos, ejercen sus atribuciones de una manera totalmente neutra, no sesgada y sin ideología. Y sabemos que sencillamente eso es imposible. No es que sea un defecto intrínseco de nuestro sistema judicial, que también, porque sabemos que hay tradiciones, que hay familias, que hay barreras de entrada y esto ocurre, pero sencillamente de una manera neutra sabemos que esto no es posible. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente liberal tiene que haber una serie de balances y en ese sentido la entrada en esas decisiones pues de la representación de la soberanía popular es fundamental. No es el único sistema. Por ejemplo, el sorteo entre personas capacitadas técnicamente impediría también el corporativismo al que se amenaza cuando se habla de la autorregulación o cuando se promulga la autorregulación, ¿no? Pero una autorregulación plena, como exigía el PP, sería, bueno, pues crear una serie de una casta sacerdotal en la que, como en el sistema de elección de los obispos, pues elegirían a sí mismos a través de una lógica totalmente oscurantista que yo creo que no se puede aceptar, ¿no? En todo caso, insistamos, esto es algo bueno porque se cumple con la normalidad vigente, porque esto es la normalidad vigente, la ley vigente, pero esto sigue siendo un sistema defectuoso. O sea, ¿cómo es posible que esto no esté arreglado? ¿Cómo es posible que no esté arreglado como la elección del presidente del gobierno? Con una serie de plazos, con una serie de fechas de plenos, sin las cuales no se pueden convocar nuevos plenos, ¿no? Aquí hay algo que todavía es defectuoso, que es una herencia de un tiempo en el que el bipartidismo era la norma absoluta, ahora, digamos, ya es más imperfecta que nunca, y la sensación es que se ha echado el balón hacia adelante. Esto no tiene una solución, no tiene un arreglo y no se va a arreglar en los próximos meses, ¿no? Pero yo quiero defender el sistema que tenemos porque creo que es bastante interesante. Se pone de ejemplo Europa. En Alemania el ministro de Justicia nombra directamente a los jueces de los tribunales federales. Directamente, ¿eh? Y allí no hay un debate sobre de dónde emana la legitimidad del ministro de Justicia, que es la del gobierno, que es la del poder legislativo, que es la de las urnas, no viene de otro sitio. En Estados Unidos es el presidente del gobierno quien nombra a los jueces del Tribunal Supremo y lo hace de manera vitalicia. Y así se garantiza la independencia. Y en España quiero contar el sistema porque creo que hay mucha gente que lo desconoce. Hay 20 vocales en el Consejo, 8 se nombran por mayorías de 3/5 cualificadas por el Congreso y el Senado según la Constitución. Los otros 12 son jueces y magistrados, que son elegidos según la ley orgánica, dice la Constitución. Esa ley orgánica, de manera pacífica desde hace décadas, lo que establece es que son de nuevo un pacto en una mayoría cualificada entre los partidos que sumen 3/5 de la Cámara, que han sido históricamente PSOE y PP, pero no porque sean ellos, sino porque son los que tienen los votos. Eligen a su vez a 20 vocales que luego no pueden quitar. Esos 20 vocales, esos 12 vocales que vienen de los jueces han sido previamente seleccionados por los jueces. Es decir, no llegan allí porque sí, tienen que tener una serie de apoyos por parte de la carrera judicial, y entre los que tienen esos apoyos en la carrera judicial, después de que los jueces elijan, es el Parlamento quien escoge a esos 12. A mí no me parece un mal sistema. Y luego ese Consejo, lo que sí que es interesante son las mayorías cualificadas. Quiero recordar lo que hizo el Partido Popular con su mayoría absoluta con la reforma de Ruiz Gallardón.
Primero pactó el Consejo y después, en la reforma de la Ley Orgánica, estableció que los nombramientos al Supremo se hacían por mayoría simple. Es decir, que bastaba con los votos del Partido Popular, de los vocales nombrados por el Partido Popular, para nombrar un juez del Supremo de por vida. Hasta su jubilación. Y que ese tipo de... Es ahí donde hay que fijarse en los detalles. Una de las cosas que recuperó el gobierno nada más llegar fue que la votación fuese por 3/5, que significa, oye, tenemos que ponernos de acuerdo para que no sea un sector el que impone los nombramientos al otro. Y eso sigue estando en la ley actual. A mí no me parece esto del reparto de carteras, pero ¿cómo que reparto de carteras? De reparto de poder. Aquí de lo que hablamos es que el Parlamento, que no hay otro sitio donde se mide la soberanía popular, ni otro órgano que la refleje, es quien decide quiénes son las personas adecuadas para después, de manera independiente, porque ya a partir de ahí el Parlamento no tiene más que decir, decida los nombramientos, decida las acciones, decida las personas, porque si no, ¿cómo lo hacemos? El modelo de jueces eligen a los jueces es, como explicaba muy bien mi compañero, es una manera de crear una casta sacerdotal, de que no haya ningún tipo de relación entre la ciudadanía y la justicia, ninguna conexión. Y eso no me parece un sistema democrático. Yo estoy de acuerdo con Ignacio, solo hago dos matices. Uno, que pese a todo, y aunque hablemos de la intervención de la soberanía popular, la sensación de acuerdo de mesa camilla entre los dos grandes partidos y que se lleva después a las Cortes para meramente validar, en fin, todavía genera una sensación defectuosa de participación democrática. Sobre todo porque al fin y al cabo el Parlamento ha cambiado muchísimo y ya estamos en un periodo en el que este sistema de mayoría se configuró pensando en un sistema de partidos que ya no es el mismo, pese a que esté volviendo a parecerse al de hace unos años, ¿no? Es de un bipartidismo, es un bibloquismo. Hay una sensación de insatisfacción en relación a esto, que yo creo que es comprensible, más cuando además hay que pasar el visado en Bruselas, que ya es una cosa más rara, ¿no? Y en segundo lugar, también hay una sensación de fragilidad, ¿no? O sea, dependemos de la buena voluntad o de que se alineen los astros como se han alineado hoy o ayer, ¿no? Para que la buena voluntad de los dos grandes partidos haga que este pacto se pueda certificar de una manera correcta, técnicamente aceptable, ¿no? Que dependamos de la buena voluntad y que no haya procedimientos que garanticen que incluso si no la hay, esto salga adelante. Ese es el problema. Es defectuoso. Eso estoy de acuerdo contigo, Velasco. El problema está precisamente ahí, en que se pueda de manera filibustera, es decir, de manera torticera, decir, pues como me va bien mantener este Consejo en funciones, no pacto al siguiente, que es lo que hemos visto. Eso sí que debería estar arreglado. Es lo que hemos visto en 3 ocasiones en los últimos 20 años y que ha provocado que frente a las mayorías parlamentarias, que han sido pues unos ratos de izquierdas, otros ratos de derechas, la derecha ha controlado la mayoría del CGPJ en creo que han sido 17 años de los últimos 25. Incumpliendo lo que decían las urnas, porque estos bloqueos lo que provocan es que por casi 8 años extra han estado controlando el Poder Judicial cuando no les correspondía. Claro, es que seguramente teóricamente la clave del desbloqueo haya sido la imposibilidad de nombrar nuevos jueces. Es decir, que los jueces que estén diciendo, oye, que hay de lo mío, hayan puesto pie sobre pared y han dicho, hay que cambiar esto. Por lo tanto, que haya un reglamento que diga, bueno, se tiene que renovar el Consejo con estas fechas, en estas sesiones. Y si no, aquí no se mueve nada, sería la condición de posibilidad de que no volviese a ocurrir esto, de ¿no? Que no se hubiera otra vez bloqueo. No, pero yo creo que, dar por descontado que se controla o no, yo quiero romper una lanza por la gente que es profesional. Todos tenemos nuestros principios y nuestras ideas, pero es muy peligroso sectorializar en el sentido de que tú, como has estado en esa asociación, ya está presuponiéndose que estás controlado por determinado partido político, no hace más que daño a la vitalidad de la sociedad y el funcionamiento de nuestra democracia. La gente es profesional y hace bien su trabajo. Entonces, todo lo que avancemos por criterios objetivos de mérito, que eso lo podemos revisar porque la vida cambia y lo que en un momento era un mérito, pues a lo mejor luego es un demérito, pero es importante que haya criterios objetivos y que la gente haga bien su trabajo. O sea, esto de hacer adscripciones políticas y decir tú como estás ahí, pues estás en el otro bando y es menos válido tu criterio que el de una determinada minoría parlamentaria, me parece que no va en la buena dirección. Y yo por eso querría destacar que dentro de esa imperfección, la democracia es imperfecta por definición, pero lo que nos permite al menos es tener este tipo de debates para buscar soluciones que mejoren la situación. Y lo que me parece que tiene más mérito el acuerdo de hoy es que efectivamente necesitamos mayorías cualificadas, no simples, para
temas que son estructurales en la convivencia de nuestra sociedad, y que el que se haya hecho entre el PSOE y el PP aporta estabilidad a nuestra democracia frente a las negociaciones de acuerdos de la gobernabilidad en nuestro país, que van más por transacciones puntuales con grupos minoritarios. Esto me parece que es importante, y eso aporta estabilidad, vuelvo a repetir, y me congratulo de que se haya llegado. Muy breve, Gonzalo. Y luego algo que yo no estoy capacitado, pero me fío por gente como Campos que lo sabe explicar bien. Parece que el perfil técnico de muchos de los magistrados elegidos garantiza que esto no va a ser como, por ejemplo, ocurre en el Tribunal Constitucional, que sabemos de antemano cuál va a ser el resultado de cada votación, porque están absolutamente alineados. Hay tendencia, pero entendemos que habrá un criterio técnico. Esto es lo que debería ocurrir. Si esto es así, es lo que hay que apoyar. Si esto es así, entonces es un acuerdo relativamente virtuoso. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de otro acuerdo, el acuerdo para los cargos de responsabilidad en la Unión Europea después de las elecciones. Una pausa y seguimos. En el abierto, Elena Pisonero, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolari. Nos vamos a Bruselas porque conservadores, socialdemócratas y liberales llegaron ayer a un acuerdo. Ayer era el día de los acuerdos, martes de acuerdos, para el reparto de los altos cargos de la Unión Europea. Todo parece atado y consensuado para que la alemana Ursula von der Leyen continúe al frente de la Comisión, después de la renuncia del PP europeo a compartir la presidencia del Consejo con el bloque socialista. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ursula von der Leyen continuará al frente de la Comisión. Finalmente será el ex primer ministro portugués, António Costas, quien presida el Consejo durante todo el mandato, mientras que la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, será la nueva representante de política exterior. Todo esto es lo que de momento hay pactado, pero esperando el visto bueno de los líderes de los 27 que se van a reunir este jueves y viernes, que hay Consejo en Bruselas. Sí, y hasta entonces, si me lo permites, vamos a aferrarnos a eso que aquí se repite mucho, ¿no? Lo de que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado. Pero es verdad que esto es ya casi una fumata blanca, que todo está muy encarrilado. Al final, estas tres familias, los populares, socialistas y liberales, tienen la mayoría de los asientos en la mesa del Consejo Europeo, y estos cargos se eligen por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno del 55% de los estados, que representen al 65% de la población, pero que tengan garantizada esa mayoría no significa que los primeros ministros de otras familias políticas pongan trabas a la aprobación, la retrasen esa aprobación o suban la apuesta aumentando las exigencias para dar su voto. Hablo de la familia de ECR, de los reformistas y conservadores, que lidera la italiana Giorgia Meloni, pero a la que también pertenece, por ejemplo, el primer ministro checo, y que pueden llegar mañana a Bruselas con el discurso que ya mostraron la semana pasada, ¿no? Que llegan a Bruselas cuando las negociaciones ya están hechas, cuando el pescado está vendido, si me lo permites, entre las tres grandes familias, y sin que ellos participen en la decisión. Cada vez se hace más improbable que estos tres nombres, que por cierto eran los que estaban en todas las quinielas en las últimas semanas, no acaben ocupando esos puestos. Pero esto tampoco garantiza un consejo pacífico, porque bueno, se da por hecho que esas familias que están al margen de las negociaciones puedan imponer sus condiciones o mostrar al menos su insatisfacción. En cualquier caso, todavía nos quedaría un último capítulo que nos lleva a mediados de julio, que es la ratificación de von der Leyen por el Parlamento. Sabéis que aunque la propuesta salga de la Comisión lo que hace es nominar, luego el Parlamento ratifica. Von der Leyen seguiría teniendo esa mayoría europeísta o centrista, que es la que tienen populares, socialistas y liberales, pero se sigue, lo venimos contando estos días, ¿no? Se sigue estrechando cada vez más, porque ECR, los ultraconservadores, son ya la tercera fuerza política en el Parlamento, y aunque von der Leyen tiene garantizado esos votos, bueno, veremos qué pasa de aquí a mediados de julio, entre otras cosas porque el voto es secreto. Por eso el Partido Popular intenta seducir a otras formaciones, echa algún guiño a ECR, porque cuantos más votos pueda tener, pues más fácil podrá ser esa aprobación. Enrique, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Creo que eras tú, Elena, que antes hablabas del susto de las elecciones europeas con el aumento de presencia de la ultraderecha en la Cámara, pero sí parece que hay ese acuerdo entre las dos principales fuerzas. Ya decíamos, han ganado al final la suma de las fuerzas europeístas, y son estas fuerzas europeístas las que permiten este cordón que evita, veremos cómo es el Consejo Europeo, pero que evita que la ultraderecha entre en los puestos de poder. Yo, más que el cordón, que yo a mí voy a intentar cambiar el lenguaje, pero quiero decir, lo que sí que, igual que hablábamos en el caso del Consejo General de Poder Judicial, aporta estabilidad, que en los puestos clave
digamos, de la toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea estén respaldados por una mayoría, digamos, centrada y no sujeta a los vaivenes y acuerdos extremos que al final no acaban respondiendo, sino intentando sacar determinadas propuestas a su favor. Eso no quiere decir que efectivamente en lo que es la agenda europea en la práctica haya que hacer, como no puede ser por otro lado de otra manera, acuerdos con quien tiene una representación que ha crecido de una manera muy notable. Pero por eso digo que yo distinguiría esa parte de estabilidad que aportan esos tres grandes puestos en la gobernanza de la Unión Europea de lo que va a ser la batalla diaria en la gestión de la agenda europea en los próximos meses, en los que Meloni en particular, que es, digamos, la que ha salido reforzada de todo el Consejo Europeo, la más reforzada en posición de gobierno, pues bueno, tendrá que hacer su punto y hacer valer su posición. Y vamos a ver cómo, si no hay ninguna sorpresa, que no la creo, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos en un momento que invita a un cierto conservadurismo, es decir, esto que podía en otro momento quizás generar cierto hastío, que es una cierta incapacidad para generar grandes transformaciones por parte de las instituciones europeas, ahora lo celebramos como un logro, ¿no? Porque hay una oleada reaccionaria que se ha podido contener. En ese sentido, que la entente tradicional de gestión del gobierno de la Unión Europea se mantenga, pues es algo que tenemos que entender de una manera positiva. Recordemos que Comisión tiene una función ejecutiva compuesta por los 27 comisarios, el Consejo una función más estratégica de función política y de discusión de lo que decide la Comisión junto con el Parlamento. En el Parlamento es donde va a estar la gran batalla, como tiene sentido, ¿no? Donde va a tener esa voz muy alta las nuevas formaciones, las viejas pero renovadas formaciones de extrema derecha. La comisión va a estar dirigida por von der Leyen, que tiene, ya un cierto aval por una capacidad para lidiar entre contrarios, y yo celebro que el Consejo vaya a estar presidido, si todo sigue su curso, por Antonio Costas. ¿Por qué? Porque primero, personalmente ha sido un primer ministro con una reputación intachable hasta el momento de la duda de un juicio que se demostró que seguramente no tenía que haber acabado con su gobierno. En segundo lugar, porque es una manera de representar la socialdemocracia del sur. Es verdad que Portugal es un sur singular, es un sur atlantista, pero es el sur. Y es desde el sur, desde donde se mantiene ese ideario y ese programa político, ¿no? Y me parece que en ese sentido, que sea él el que vaya a fijar de algún modo el marco de discusión, el marco político, es una garantía de que la Unión Europea no se va a desnortar por los embates que le vengan seguramente más de la extrema derecha, ¿no? No digo ya que la ejecución de esas políticas vaya a ser muy progresista, que vaya a ser muy efectiva, habrá mucha discusión, habrá comisarios como siempre, más y menos, habrá que negociar efectivamente con gobiernos como el de Meloni, veremos qué pasa con Francia, pero bueno, me parece que es una relativa buena noticia que esta entente se vaya a mantener, ¿no? Ignacio. Yo también lo veo así. Hay que recordar que además de estos órganos hay una especie de gobierno de coalición entre todos los primeros ministros o presidentes del gobierno de todos los países de la Unión. Y creo que la única manera de gestionar una soberanía fragmentada, como que sigue siendo todavía la Unión Europea, en el que no existe un parlamento plenipotenciario ni un presidente plenipotenciario, como puede existir en el resto de los países, es esta. Es un entente entre quienes tienen los trozos de esa soberanía, los trozos de esa representatividad, los trozos de esos votos y ciudadanos para que sea un marco en el que puedan estar todos cómodos, ¿no? Probablemente si tuviésemos un modelo superador del actual, en el que el Parlamento importante de verdad y tuviese unas competencias claras fuese el europeo, muy por encima de los nacionales, algo que lamentablemente yo lo desearía, no va a ocurrir a corto plazo, tendría que ser otro el método. No podría ser que siempre gobernasen los mismos partidos. Tendría que haber una alternancia en el gobierno, tendría que haber una oposición, tendría que haber un debate de ideas mucho más claro, pero en ausencia de ese modelo, este es el
Esta es la mejor fórmula posible y desde luego mucho más deseable a un sistema en el que estuvo, pues sí, que pudo ocurrir, en el que el centro derecha, que es mayoritario en el Parlamento Europeo, se aliara con la extrema derecha y rompiese el consenso básico de la Unión Europea de todas estas décadas. Sería la primera vez de haber ocurrido, que no ha ocurrido, en que los euroescépticos tuviesen el control del gobierno de Europa. Y eso sí que sería nefasto, hubiese sido nefasto para la Unión Europea. Solo un apunte, lo que ha dicho Gonzalo, efectivamente es relevante el tema geográfico en el equilibrio, porque también Kalas está en la frontera con Rusia. Estamos fijando el segundo punto que quería poner sobre la marcha, y yo creo que para España el hecho de que esté Costas es positivo, que es el entorno geopolítico que estamos viviendo. Es decir, yo también le llamo Costas todo el rato. Habéis dicho verdad, Costas, perdón. No, yo también he cometido el error. Meus disculpes. Entonces, creo que el contexto es muy relevante para lo que estamos diciendo. O sea, no podemos pensar en tener un gobierno de experimento y de debate en un momento en que necesitamos estabilidad, porque hay mucho conflicto y hay mucha tensión en el entorno europeo. Veremos cómo acaba, que hay Consejo Europeo mañana y pasado, jueves y viernes. Recordemos el protagonismo que tuvo Meloni en el Consejo Informal, en la reunión informal de principio de la semana para preparar este Consejo. Veremos qué pasa, pero de momento están ahí los raíles ya puestos para los nuevos cargos en la cúpula de la Unión Europea. Dos cosas antes de terminar el abierto. La primera es una que les adelantábamos ayer en Hora 25. La SER ha accedido al borrador de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma más equitativa a los migrantes que se concentran sobre todo en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ayer empezábamos el abierto con esta cuestión. La propuesta es que se trasladen migrantes de la frontera sur a otras comunidades cuando se supere el 150% de las plazas de acogida, lo que supondría un cambio sin precedentes en una materia que hasta ahora siempre ha sido de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Además, es una reivindicación histórica, Nico, de las regiones de las fronteras sur, y hoy el Partido Popular tiene la oportunidad de dar la razón a sus compañeros de Canarias, de Ceuta y de Melilla y sumar un segundo gran acuerdo con el PSOE después de la renovación del Poder Judicial. Sí, estamos ante una prueba clave para el PP, ¿no? Después de que sus regiones en la frontera sur hayan ratificado este documento que está presentando el gobierno del Estado, el ministro de Política Territorial y el presidente canario, los distintos grupos, tiene hoy la oportunidad, veremos si sigue la racha, como decían ustedes en la tertulia hace unos minutos, y se llega a un nuevo acuerdo, ¿no? Lo cierto es que nunca se había llegado, Ángels, tan lejos en la elaboración de un borrador, de una proposición de ley para generar ese reparto automático de los menores cuando se superen ciertas cifras en esas regiones. Recordemos los episodios, como tú decías, ¿no? En mayo de 2021 Ceuta, entre más de 10.000 personas, 1.500 niños, y entonces se activan todas las alarmas porque no existe un mecanismo de reparto para esos niños. Ahora en Canarias hay prácticamente 6.000 y es el gobierno canario el que lleva meses pidiendo ese traslado. El traslado funciona hasta ahora, la ley de extranjería lo permite, el artículo 35 con una serie de mecanismos, pero siempre son las comunidades las que tienen que dar el visto bueno y ahí se activa, digamos, los bandos, los partidos, y eso dificulta el reparto. De aprobarse este borrador de proposición de ley al que hemos tenido acceso, el reparto sería en un máximo de 15 días, el traslado de esos menores lo decidiría un órgano del Estado, aún sin definir en este texto al que hemos tenido acceso, se llevaría a cabo o se consultaría con la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, donde las comunidades confirmarían ese reparto, que se activaría, como tú decías, solo cuando se supere el 150% de la capacidad de los centros de menores de esas regiones de la frontera sur, Canarias, Ceuta y Melilla, porque Andalucía, al menos de momento, no está incluida en el texto. Esa capacidad de acogida, por ejemplo, en el caso de Canarias, está definida en 2.000 personas, en Ceuta en 188 o en Melilla en 166, según este texto. Lo cierto, Ángels, es que veremos qué pasa. Se está negociando, sobre todo, modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, tal y como está redactado el texto. Hay muchos choques competenciales y algunos juristas dudan de que tal y como está elaborado salga adelante, pero lo cierto es que nunca se había conseguido tanto consenso entre los grupos políticos para una solución que, según las comunidades del sur, ahora cogobernadas o gobernadas por el PP en su mayoría, debería haberse activado hace mucho tiempo. Pues a ver si llega a buen puerto. Nico, gracias. Hasta luego. Y lo último, una conexión con el Parlamento de Cataluña. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día de nuevo. Porque a las 11 empieza ese pleno sin candidato a la investidura. Es un pleno que sirve para poner en marcha el reloj para un posible acuerdo o para la repetición electoral en Cataluña. De momento el Partido Socialista, Xavi, dice que sigue negociando con Esquerra la financiación singular para Cataluña, pero que estas conversaciones requieren tiempo.
Sí, ambas partes dan por hecho que la negociación será larga y que lo más probable, si no hay sorpresas, es que hasta el mes de agosto no haya ningún tipo de acuerdo. Los partidos han decidido, de hecho, que van a habilitar la primera quincena de agosto, cuando por norma el Parlamento es inhábil, para poder convocar un pleno en 48 horas si llega la fumata blanca. Los diputados, por lo tanto, no van a disponer de los 10 días de vacaciones que había planteado el presidente del Parlamento, Josep Rull, y deberán estar disponibles en cualquier momento. Esto siempre y cuando se produzca algún tipo de acuerdo, porque ahora mismo las posiciones continúan alejadas, la negociación ha empezado y aunque se prevé que puedan ir concretando cuestiones como el impulso del catalán o políticas sociales, la clave de todo, como decías, estará en la financiación. Esquerra sigue insistiendo que sin un acuerdo que les permita salir del régimen común no darán apoyo a Salvador Illa. Desde Alcover, la portavoz Patricia Playa lo reiteró. Finançament singular no és participar en una nova negociació multilateral, perquè el que volem és un finançament diferent i, per tant, això passa per sortir del règim comú. Dit això... Que no les sirve la negociación multilateral, decía Playa, que el gobierno y los socialistas les están planteando. El PSC espera que, a medida que pasen las semanas, las posiciones de Esquerra se vayan ablandando. Son optimistas al respecto, aunque asumen también que todo puede ser un poco más complicado por el proceso interno que vive Esquerra. Los republicanos tienen que compaginar la negociación con la división interna del partido, el escenario de una eventual repetición electoral en octubre, con la elección de un candidato alternativo que pueda o postularse a ellas o disputarle la presidencia del partido a Junqueras a partir del otoño. Pues quedamos pendientes de este pleno. Xavi, gracias. Gracias, hasta luego. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no. Buena manera de terminar el abierto. Están aquí Pepe Rubio y Ana Ausle. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Tú te acuerdas cuando yo me abandoné? Que me dejé el pelo así alargado. Oye, que te ha piropeado Elena hace un momento. Me lo he cortado porque he dejado ya de abandonarme. Vale, ya no vale. Bueno, es que hoy vamos de abandono. De abandonos. Marta y Manuel, que parece en el título de una canción LGTBI de los 90. Que me han abandonado los dos porque hoy Marta tampoco va a estar aquí. Tampoco va a estar. Bueno, pues vamos a hablar de abandonos. Abandonos en el amor, en la vida, en los lugares que habitamos, en el trabajo, en las tareas. ¿Está bien abandonar? ¿Cómo se encaja el abandono? A veces hay que dejarse ir. 900, 100, 800. Hoy el abandono, los, en plural, abandonos. Y después, la carta que leemos como cada semana con Roberto Villar, que nos llega desde el más allá, está escrita a 4 manos y 2 guitarras. Ojo, nos escriben Peret y el Pescailla. Pues de ahí seguro que sale algo bueno. O, a ver, a lo mejor hay un enfrentamiento abierto desde el más allá. Veremos. Rumboso seguro. Será, rumbero. Bueno, y en esta semana que estamos entrando de LGTBI, vamos a hablar de un artista total que era José Pérez Ocaña. Sí, empezó llamándose después José Ocaña y termina siendo La Ocaña. La Ocaña que se paseaba por las Ramblas de Barcelona de aquella manera. Mítica. Bueno, mítica. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a viajar su vida. Y después en la entrevista de hoy es una mujer a la que, si cerramos los ojos, reconocemos al cantar en menos de 2 segundos. Y que no es la que está cantando ahora. Y no es la que está cantando ahora. No. Vale. No. Y además a la que hoy, quizá, su charla nos invite a mirarla con otros ojos. Vale. Es Sole Jiménez, fue miembro de Presuntos Implicados, rompió todas las barreras de la música a su grupo en los años, a finales de los 80 y 90, y quizá hoy veamos con otros ojos esa carrera musical. Venga, pues 900, 100, 800 para que puedan participar ustedes en el rincón y la esquina. Hoy hablamos de abandonos. ¿Les gusta visitar lugares abandonados? ¿Les han abandonado alguna vez? ¿Se han abandonado ustedes mismos, como le había pasado a Pepe, que se había abandonado y que ahora ha pasado por la peluquería y parece otra persona? Abandonos. 900, 100, 800. Elena Pisonero, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Adiós, buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.